Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde, la paz del Eterno sea con cada uno de ustedes en esta preciosa y bendita noche. Le habla su hermano y amigo Yeudi Corsino, al lado aquí de nuestro hermano y compañero. Mi nombre es Luis Ramón Dísela. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos, estamos aquí nuevamente para compartir lo que es la palabra del Eterno con cada uno de ustedes. Estos dos servidores, estos dos jóvenes, nosotros hemos sido levantados por el Eterno para nosotros anunciar estas grandes verdades en este tiempo de restauración, donde el Eterno está restaurando a su pueblo, donde quiera que se encuentre una de sus ovejas, la cual está esparcida. Estamos viviendo los tiempos de la restauración, mis hermanos, y este ministerio el Eterno lo ha respaldado de estos dos servidores jóvenes, los cuales usted está viendo aquí. En esta preciosa y bendita noche, mis hermanos, vamos a estar ahí compartiendo con cada uno de ustedes, vamos a estar llevándole un estudio de mucha edificación, un estudio que es importante que cada persona que está ahí, que cada persona que lo vaya a ver más adelante, le preste atención, porque es un grave error hoy en día lo que se está enseñando acerca de este estudio. Y nosotros vamos a estar hablando del tema que se llama y se titula ¿Fueron abolidas las leyes bíblicas? Vamos a verle conforme a las escrituras. Usted escuchó el tema. Fueron abolidas las leyes bíblicas. Vamos a ver qué dice la escritura, no lo que digo yo, no lo que diga el hermano aquí, no, es lo que dice las escrituras. ¿Y por qué yo hace un momento le digo que hay un grave error en el cual se ha enseñado conforme a este estudio? Hay un grave error que se ha malinterpretado, se ha sacado de contexto cuando se hablan de las leyes bíblicas. Y muchas personas por ahí, hablando ya del sistema religioso, involucrando a todas las religiones, han enseñado hoy en día que las leyes bíblicas, esas leyes que el Eterno estableció ahí, en el libro de Éxodo capítulo 20, del verso 1 en adelante, esas leyes, muchos dicen y enseñan por ahí que ya fueron abolidas, que ya esas leyes ya no tienen validez, que ya esas leyes fueron despasadas. Pero nosotros le vamos a ver a usted conforme a la escritura, conforme al conocimiento de la palabra, conforme a la interpretación correcta. Vamos a hablarle sobre este tema, a ver que si las leyes fueron abolidas, sí o no. Por eso, ese es el tema, mis hermanos, que vamos a estar compartiendo en esta noche. Quédese ahí, por favor. Tenga en sus manos lo que son sus anotes, su lápiz, su cuaderno, para que usted anote cada texto bíblico conforme a la palabra en la cual vamos a estar hablándole en esta noche. ¿Fueron abolidas las leyes bíblicas? Hoy se lo vamos a confirmar, si sí o no. Así que vamos a orar y de inmediatamente iniciamos con este estudio. Vamos a orar. Eterno Padre Celestial, en esta noche te damos gracias, te agradecemos, te damos la exaltación, te damos la adoración, porque tú eres digno únicamente de recibir todo esto, Eterno. Te agradecemos por la vida, te agradecemos por este tiempo en el cual tú has permitido de que estemos aquí, Eterno. Hashem, Eterno Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, ilumínanos en esta noche, por la cual vamos a hablar conforme a tu palabra. Ilumina nuestra mente, ilumina el conocimiento de tu palabra a través de cada uno de nosotros. Que cada palabra que salga de nuestra boca sea conforme a como tú lo has establecido en tus sagradas escrituras, Eterno. Bendice a cada persona que está ahí con salvación de su alma, bendícelo, guárdalo de una manera muy especial, que ellos puedan entender el propósito de este estudio, Padre, que sea tu espíritu, tu rúa, descendiendo aquí sobre cada uno de nosotros, que tu presencia habite en nosotros, Eterno, para que nosotros podamos llenarnos de ti, Eterno, y que tú habites en nosotros y hablemos conforme a tu palabra. Todos estos favores y estas peticiones te las pedimos y te damos gracias, te agradecemos en el nombre de nuestro Mesías y Salvador, Redentor de Israel, Yeshua. Amén. Amén. Así que vamos a entrar en materia, a desarrollar este estudio. Fueron abolidas las leyes bíblicas, porque como yo les decía en la introducción, hay un daño terrible que se le ha hecho
cuando ya se refiere o se habla sobre este estudio, y es que el sistema religioso, hablando de todas las religiones, han dicho y han enseñado que las leyes bíblicas que el Eterno estableció, esas leyes que estaban en esas dos piedras que el Eterno le entregó a Moshe, en esa tabla de dos piedras, muchas personas dicen que ya eso está devaluado, que ya eso no tiene validez, que ya no hay necesidad de guardar eso, pero nosotros le vamos a hablar, mis hermanos, conforme a la Escritura, todo lo conforme a la Escritura, porque esas leyes hoy en día la han malinterpretado, y por eso muchas personas dicen hoy en día que estamos en los tiempos de la gracia, que la ley fue despasada, que ya no tiene ningún tipo de validez, como ya se lo he repetido ya en varias ocasiones. Así que preste mucha atención para que usted aprenda y tenga conocimiento antes de usted hablar de algo que le enseñen por ahí que no tenga base escritural. Y primeramente, nosotros para hablar de este tema, de las leyes bíblicas, nosotros debemos de conocer el significado o la etimología de la palabra ley, porque muchas personas dicen y mencionan, no, pues que la ley fue abolida, que la ley esto, que la ley aquello, que la ley lo otro, pero muchos no saben el significado de la palabra ley. Vamos a definirle la etimología de la palabra ley. Miren, la palabra ley, escuche bien, es una palabra que tiene un entorno en su significado que significa regla o norma, escuche bien, regla o norma establecida, escuche bien, por un superior de autoridad que está de acuerdo a la justicia. Un superior de autoridad que está de acuerdo a la justicia. O sea, la ley es norma, la ley son reglas que están establecidas por ese que encabeza la autoridad conforme a la justicia, por ese superior. Y si nosotros traemos el significado de esta palabra, como ya lo hemos definido, lo traemos conforme a las escrituras, nosotros podemos darnos cuenta que cuando en las escrituras se habla de reglas o normas, hace referencia a las leyes bíblicas, a los mandamientos del Eterno. Cuando se habla de ese superior de autoridad, simboliza y significa aquí hablando, refiriéndose al Eterno, ese ser superior. Y la justicia que va acompañada de ¿qué? De la ley, de la instrucción, porque el Eterno es justo, sus mandamientos, sus leyes, el Eterno la estableció como que, como mandato de justicia. O sea, para que usted vea que el Eterno es justo y todo lo que el Eterno ha instituido en su palabra va en un orden, lo cual Él estableció para que nosotros entendamos el propósito por lo cual Él ha establecido estos mandamientos, estas leyes. O sea que nosotros podemos darnos cuenta, y si analizamos también su significado lógico, podemos darnos cuenta que el Eterno todo lo que hace, lo hace perpetuamente, para siempre. Así mismo es. Le voy a dar un consejo a muchos religiosos que dicen que la ley está abolida. Si una persona no le gusta la ley de la Torá, la ley de la Escritura, no diga que la ley está abolida. ¿Por qué? Porque mucha gente no le conviene la ley de la Escritura. Porque no quieren someterse a la Escritura. Porque no quieren dejar el pecado. Porque una persona no guarda la ley bíblica de la Escritura, está en el pecado. Y por eso es que mucha gente no quiere someterse a la ley de la Torá, a la ley de la Escritura, porque no quiere salir del pecado. Exactamente. Y nosotros podemos darnos cuenta también ahí, en ese aporte, varón, que usted acaba de hacer. Nosotros vemos que hoy en día la persona, los mismos religiosos que han escogido las escrituras, y que como el manual de reglas para ellos vivir en el día a día, nosotros vemos que ellos no obedecen nada de lo que está ahí. Claro. Porque dicen que eso fue abolida y tienen una escritura. Entonces, si fue abolida, ¿qué tú haces con esa escritura? Así mismo es. Si tú no quieres obedecer la ley de la Escritura, deja a otro que la obedezca. Y no enseña a desobedecer. No diga que fue abolida. Yo no quiero seguir la ley bíblica, pero el que quiere seguir la ley bíblica,
puede hacerlo, pero no diga que fue abolida. Exacto, porque ahí es que está el grave error. Sí. Ahí es que está la grave y mala interpretación hoy en día que se le han dado a las leyes bíblicas, y muchos por ahí andan diciendo que no, que fueron parte de las leyes que fueron abolidas, que fueron las leyes ceremoniales. ¿Cuáles son esas leyes ceremoniales? Cuando se habla de Shabbat, de Luna Nueva, de Pascua, de las 7 semanas, de Pentecostés. Muchos enseñan eso, que esas fueron las leyes que fueron abolidas, pero las leyes morales como no matarás, no hablarás falso testimonio contra tu prójimo, esas leyes yo dicen que no fueron abolidas. Entonces podemos decir, conforme a lo que ellos creen, como que el Eterno dividió su ley. Sí. Esa la abolió y aquella la dejó establecida. Claro. El Eterno no se contradice. Cuando una persona dice que la ley de la escritura está abolida, tú estás diciendo que se puede matar, que se puede robar, que se puede adulterar, de todo. que se puede maltratar a su padre, a su madre. Tú estás diciendo que se puede hacer todo lo que es malo. Exactamente, porque tú estás enseñando algo en contra de las escrituras. Entonces, nosotros debemos de tener mucho cuidado cuando se enseña eso. Porque es un grave error cuando una persona dice que las leyes bíblicas, que la Torá, que las leyes ceremoniales, todo fue abolido. Entonces usted está diciendo cosas donde el mismo Eterno nunca la ha dicho, ni donde el mismo Mesías tampoco la ha dicho. Porque cuando usted dice que las leyes fueron abolidas, yo siempre he explicado en otras ocasiones, en otros estudios, yo siempre he dicho que hoy en día las leyes bíblicas, las religiones, hablando de cristianismo, catolicismo, testigos de Jehová, mormones, adventistas, séptimo día, para de sufrir, todas las religiones, hoy en día ellos rechazan las leyes bíblicas, rechazan los mandamientos del Eterno, porque ellos ven estos mandamientos, ellos ven las leyes bíblicas como una carga sobre su vida. Y dicen que no, que ellos no pueden guardar eso, porque eso es una carga para ellos, donde es todo lo contrario. Cuando el Mesías dijo en una ocasión, mi carga es ligera de llevar, ¿a qué se está refiriendo? Es a los mandamientos. Cuando el Mesías lo dice ahí en su palabra, nosotros podemos encontrarlo. Mi carga es ligera de llevar, son los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos nos hacen libres a nosotros. Los mandamientos nos disciplinan. Los mandamientos nos apegan más a que hacer la voluntad del Eterno. Los mandamientos nos apegan más a serle fiel al Eterno. Entonces, las leyes bíblicas, mis hermanos, no fueron abolidas, porque si decimos que las leyes bíblicas fueron abolidas, entonces estamos diciendo que el Elohim que nosotros tenemos, que el creador que existe, que creó los cielos y la tierra, se contradice, que estableció algo y después la abolió, porque ya no quiere saber de eso. Ahora hay que vivir por la gracia, ahora no se puede obedecer a los padres y a la madre, ahora hay que tomar el nombre de ella en vano, ahora se puede matar, ahora se puede robar, ahora se puede hacer todo lo contrario a esas leyes que él anteriormente estableció. Si nosotros decimos eso, estamos poniendo al Eterno como un mentiroso, y el Eterno no habla mentira, el Eterno no es un mentiroso. Entonces ahí se comete un grave pecado, un grave error cuando una persona enseña eso. Un ejemplo muy importante: las leyes terrenales. Cuando una persona viola las leyes terrenales, que las leyes terrenales, una persona que viola o comete un delito contra de las leyes terrenales, tiene que pagar por eso. Tiene que pagar por eso, va a caer preso. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Si tú matas, si tú violas, si tú asesinas, si tú matas a tu padre y a tu madre, si tú haces toda esa abominación, si tú cometes todo ese pecado, tú vas a tener que pagar por eso en las leyes terrenales. ¿Y qué serán en las leyes celestiales? Que son las leyes bíblicas de las cuales te estamos hablando. Entonces, si tú terrenalmente vas a pagar por eso, entonces también, conforme a las leyes celestiales, el Eterno te va a jugar por esas leyes también que están establecidas en la Escritura. Así mismo es. Porque todo va de la mano. Claro, si una persona que dice que la ley de la Escritura está abolida, no cumple la ley terrenal. Exactamente. No. ¿Tú me entiendes? Cuando una persona obedece la ley de la Escritura, de la Torá, va a obedecer la terrenal. Va a obedecer la terrenal. Exacto. Eso va de la mano. Eso es importante. Mire, vamos a entrar con
texto, el contexto de la escritura como introducción, vamos a leer lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 20, vamos a leerlo desde el verso 1 hasta el 17, que aquí nos habla de los mandamientos, de las 10 palabras que estaban escritas en las 2 tablas de piedra que el Eterno le entregó a Moisés en el monte Sinai. Éxodo capítulo 20, verso 1 hasta el 17. Leemos en el nombre de Yeshua, amén. Dice las escrituras, escuche bien, hablando de las leyes establecidas del Eterno. Dice, entonces Elohim habló estas palabras: yo soy Yahweh tu Elohim, que te saqué de Egipto, de casa de servidumbre. Escuche bien, aquí viene el primer mandamiento: no tendrás otro Dios fuera de mí. Todo aquel que dice que las leyes bíblicas fueron abolidas, entonces tienen otro Dios. Claro. Porque el primer mandamiento dice, no tendrás otro Dios delante de mí. Entonces cuando tú enseñas que eso está abolido, entonces tú puedes tener más de un Dios en tu vida. Porque el cristiano tiene otro Dios. Exacto. Fuera de creador. Exactamente. Y es por eso... Entonces ahí hay una contradicción, conforme a los mandamientos, conforme a la ley bíblica. Continuamos, verso 3 del capítulo 20 de Éxodo, dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Ya le explicamos el contexto de este texto. Verso 4 dice, no te harás imagen, ni ninguna no te harás imagen, semejanza de lo que hay arriba en el cielo. Aquí el Eterno prohíbe como segundo mandamiento no adorar imágenes. Sí. Entonces, cuando tú dices que las leyes bíblicas fueron abolidas, tú estás diciendo también que tú puedes adorar imágenes, porque ya esas leyes no tienen validez. Sí, tú adoras imágenes, tú eres un idólatra. Porque ellos adoran imágenes. Exactamente, las religiones adoran imágenes y se le potran y le hacen culto y le hacen de toda adoración de todo, porque son idólatras. Entonces, nos dice ahí, no tenéis imágenes ni ninguna semejanza de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo del agua. Verso 5. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque el Eterno tu Elohim soy yo, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6. Pero trato con invariable amor por 1000 generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Verso 7, que aquí está el tercer mandamiento establecido. No tomarás el nombre del Eterno tu Elohim en vano, porque el Eterno, Yahweh, no dará por inocente al que tome su nombre en vano. Entonces, cuando una persona también enseña que las leyes fueron abolidas, ellos toman el nombre del Eterno en vano. Claro. Y llaman al Eterno con otro nombre de otra edad pagana. Sí. Entonces, el nombre verdadero lo rechazan porque ellos dicen que esas leyes fueron abolidas. Esa es la enseñanza de las religiones, pero la Escritura no dice que las leyes bíblicas fueron abolidas. Entonces, hay una contradicción. Todo el que enseña que la ley fue abolida, entonces tú puedes tomar el nombre del Eterno en vano. Y lo dice claro ahí que Yahweh, el Eterno, el único Elohim que existe, no tendrá por inocente a todo aquel que tome su nombre en vano. No lo tomará por inocente. Verso 8, que habla del cuarto mandamiento, dice, acuérdate del día de Shabbat para separarlo. Por eso es que muchas personas hoy en día no guardan el Shabbat. Guardan el domingo, porque como ellos dicen que las leyes fueron abolidas, ya no hay que guardar el Shabbat. Eso lo dicen ellos, por eso guardan el domingo. Sí, porque ellos siguen una ley de Constantino, que es la ley de guardar el domingo. De guardar el domingo. Entonces Constantino sustituyó el Shabbat, el sábado, por el domingo. Entonces mira la contradicción que hay aquí. Ellos mismos son los que han abolido las leyes del Eterno, las mismas religiones, su sistema religioso corrompido por el paganismo, y ha puesto su propia ley sí, por encima de la ley bíblica. Entonces, le estamos hablando sobre los mandamientos, que si usted dice que esos mandamientos fueron abolidos, entonces usted puede hacer lo contrario de esos mandamientos que estaban establecidos, porque para usted ya eso fue abolido. Verso 9 del capítulo 20 de Éxodo dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el Shabbat es el día de reposo del Eterno Yahweh tu Elohim. No hagas ningún trabajo en él, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días el Eterno hizo el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen, y reposó en el 7º día. Por eso Yahweh bendijo el Shabbat y lo declaró sagrado. Estamos hablando sobre el contexto del Shabbat. Verso 12, donde habla aquí sobre el 5.º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre,
para que tus días se alarguen en la tierra, que el Eterno Yahweh te lo te da. Entonces, como las religiones dicen que esto también fue abolido, entonces también ellos enseñan a sus hijos a desobedecer a sus padres. Entonces, los hijos de ustedes, los religiosos, los que están en una religión, no importa la denominación que sea, entonces ustedes le enseñan a desobedecer a los padres y a los madres, porque ustedes dicen que eso fue abolido. Le enseñan todo lo contrario. Por eso que la juventud no obedece a su padre. Por eso. Exactamente, y por eso se están perdiendo antes del tiempo. Sí. Vemos que el mundo se lo está llevando a ellos, están cayendo en la vida del pecado a temprana edad, el pecado lo está matando a temprana edad, y están perdiendo sus almas porque por la misma desobediencia. Entonces, dice, ahora a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra, que el Eterno te lo te da. Ahora vamos a leer el verso 13, que habla del sexto mandamiento, no matará. Entonces, si usted dice que las leyes bíblicas fueron abolidas, entonces usted puede matar, porque ya fueron abolidas. Esta ley también fue abolida, no matarás. Verso 14, el séptimo mandamiento, que dice, no cometerás adulterio. Entonces, usted enseña también que ya esto fue abolido, entonces usted puede adulterar. Ellos pueden adulterar. Verso 15, no hurtarás. Verso 16, noveno mandamiento, que dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Entonces usted puede hablar de falso testimonio contra su prójimo. Porque esto fue abolido. Claro. Dice usted. Cuando tú dices que la ley de la escritura está abolida, tú estás hablando falso testimonio contra tu prójimo. Porque está hablando una mentira que no tiene base bíblica. Sí. Ni tiene fundamento tampoco. Entonces, décimo mandamiento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces, como ustedes, los religiosos, escuchen los religiosos, porque estamos hablando ahí, los que enseñan que las leyes bíblicas fueron abolidas, entonces también ustedes le enseñan a sus seguidores a codiciar lo de su prójimo, porque esto fue abolido, dicen ustedes. Entonces, conforme a estos 10 mandamientos, que vamos a explicar, estos 10 mandamientos, estas 10 palabras que estaban escritas aquí, en las 2 tablas de piedra que el Eterno le entregó a Moisés en el monte Sinaí, ustedes deben entender que esto es un resumen de toda la Torá. Los 10 mandamientos son un resumen de los 613 mandamientos que hay. Son 613 leyes que hay en la Torá, sí, establecidas por el Eterno. Esto es un resumen en 10 palabras que estaban escritas en estas 2 tablas de piedra, pero son 613 leyes. Entonces, si nosotros analizamos el contexto, en realidad quienes han abolido las leyes bíblicas no es el Eterno, sino las religiones. Sí, voy a decir algo importante. Esos mandamientos que ¿a quién fue dada esos 10 mandamientos? Fue a las 12 tribus de Israel. El pueblo de Israel. ¿Y dónde estaba la iglesia cuando el Eterno le entregó a Moisés los 10 mandamientos? ¿Dónde estaba la iglesia? No estaba ahí la iglesia. Estaba las 12 tribus de Israel. Ahora bien, cuando tú dices que esos mandamientos, esa ley que está abolida, lo que pasa es que esa ley no fue dada para ti. No fue dada para ti. Por eso tú dices que fueron abolidas, porque no son dadas para ti. Claro, porque no fue. Ahora te entendemos a ti. Claro, porque esa ley de la escritura fue dada al pueblo de Israel. Ahora bien, tú que dices que eres un gentil, que no eres israelita, es por eso que tú dices que la ley está abolida, porque tú eres un pagano y eres un gentil. Exacto. Y muchos dirán, pero ustedes no son israelitas y ustedes guardan eso. Nosotros tal vez no somos israelitas nacidos allá, pero como nosotros obedecemos esto, obedecemos las leyes bíblicas, los mandamientos del Eterno, las ordenanzas, los decretos, los estatutos, nosotros pertenecemos a ese pueblo de Israel, porque por medio de Yeshua, el Eterno nos injerta en ese olivo natural. Entonces, por eso, como acaba de decir varón aquí, muchos dicen que son gentiles. Tienen razón en muchas partes cuando dicen que son gentiles, porque el gentil es el que rechaza las leyes bíblicas del Eterno. Claro. Y ahí se cumple. Cuando usted dice que usted es un gentil, que usted no es israelita, que usted no tiene que guardar eso, ahí nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque usted está rechazando
las leyes que fueron dadas para un pueblo de Israel. Y si usted acepta al Mesías judío, usted debe de guardar los mandamientos del Eterno. Entonces, como usted es un gentil, usted dice que eso fue abolido, escuche bien, usted no debe de guardarla porque usted es un gentil. El gentil no guarda mandamientos. No. El pagano no guarda mandamientos porque sigue la idolatría, sigue el paganismo. Por eso que hay que tener mucho cuidado con darle una interpretación errónea a las escrituras, porque de ahí se saca un dogma, se saca una falsedad, se saca una mentira, se saca un engaño, cuando no hay conocimiento. Las leyes bíblicas no han sido abolidas, ni fueron abolidas, ni serán abolidas tampoco, porque estas leyes, estos estatutos, ordenanzas, decretos, los mandamientos de la Torá en hebreo, estas leyes son eternas. Así como el Eterno es eterno, sus leyes son eternas. Y así también como la tierra es eterna. Entonces hay que entender eso. El Eterno no se contradice, porque si decimos que el Eterno abolió las leyes bíblicas, entonces decimos que el Eterno es mentiroso, que él se contradice y él abolió lo que él mismo estableció anteriormente. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermanos que están ahí. Y le estamos hablando a los religiosos, ustedes, le estamos llevando la lógica de la escritura. Como usted no ve nosotros así arreciando en contra y denunciando toda esa falsedad, le estamos hablando directamente a los religiosos que enseñan eso. Porque los religiosos por ahí andan enseñando mandamientos de hombres y no quieren enseñar las leyes bíblicas del Eterno, lo que ella estableció en su Torah. Claro, el hombre no puede vivir sin leyes, tanto espiritualmente y terrenalmente. Así es. Porque todo lo que el Eterno hizo también tiene ley, la naturaleza. ¿Por qué usted cree que la playa, porque esas aguas no se salen fuera de su entorno que está ahí? ¿Por qué usted cree que no se sale? Porque hay un mandato que no se deben de salir. Una ley. Y cuando se sale, ya es porque el Eterno lo permite, que viene y sucede un tsunami, claro. sucede un acontecimiento de magnitud terrible, ya es porque el Eterno lo permite. Pero la naturaleza, todo tiene una ley. Óigame, escuche bien, los animales también. Una hoja no se cae de un árbol, sino el Eterno que le da la orden. Sí. Nosotros los seres humanos tenemos leyes terrenales, y así el Eterno, como creador de todo, le dio leyes para que viva. Su ley que ella estableció en su palabra es eterna por todas las generaciones, por toda la eternidad. No ha sido abolida, no es abolida y nunca será abolida, pues más que quieran buscarle la quinta pata al gato, como se dice por ahí. Entonces, vamos a leer ahora, vamos a entrar ahora con los textos de interpretación profunda. Vamos a leer lo que nos dice el libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Para los que dicen que el Mesías no guardaba Shabbat, para los que dicen que el Mesías vino a abolir las leyes bíblicas, que el Mesías vino a abolir todas esas leyes, que el Mesías vino a enseñar que ya vivimos por la gracia, que no hay que guardar el mandamiento. Miren lo que dice ese texto, a ver cómo usted puede contradecir esto. Mateo 5:17 dice: no penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. En ese tiempo, en el contexto que nosotros leemos, en ese tiempo había un grupo de fariseos. Había un grupo de fariseos que ellos tenían leyes e interpretaciones de la Torah a su manera, de ellos mismos. O sea, el Mesías le está diciendo aquí a ellos: yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplir. O sea, que el Mesías, cuando habla aquí sobre este contexto de que no vino a abolir ni la ley ni los profetas, está hablando de que el Mesías nunca vino a abolir. En realidad, nunca vino a enseñar a violar la Torah. Él vino a darle la correcta interpretación a la Torah, a las leyes establecidas, porque había un grupo de esos fariseos que ellos tenían sus propias leyes de interpretación, y ellos pensaban que el Mesías iba a estar del lado de ellos. Y no, el Mesías dice: yo no he venido a abolir nada de lo que está aquí, yo he venido a darle la correcta interpretación aquí a la Torah, a la ley, porque existían varias interpretaciones de la Torah. Entonces el Mesías vino a darle la correcta interpretación. Entonces, lo que dicen que el Mesías vino a abolir la ley, ¿cómo usted entonces puede contradecir este texto ahí en Mateo 5:17? ¿Cómo usted enseña que el Mesías vino a abolir la ley? No es base fundamental para contradecir eso.
Claro, porque muchos dicen que Jesucristo vino a abolir la ley, porque es un personaje falso. Es un falso Mesías. Creado por el paganismo. Creado por el paganismo. Jesucristo, ellos dicen el cristianismo que Jesucristo vino a abolir la ley. ¿Y ustedes porque, saben eso? Sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo es un antimachía. Exactamente. ¿Tú me entiendes? Para que usted entienda, Jesucristo es un invento. Su nombre es un invento y ese personaje es un invento. Cuando nosotros hablamos del Mesías, hablamos de Yeshua, de ese hombre judío, rabino, enviado por el Eterno a cumplir aquí una misión. A ese que nosotros nos referimos como el Mesías, porque ese es el Mesías verdadero, Yeshua. El Mesías, no Jesucristo, porque Jesucristo, todo aquel que no conoce la historia, déjeme decirle que eso es un invento del paganismo. Que se inventó ese personaje también que aborrece la Torah, que no vino a enseñar a guardar los mandamientos, es un personaje inventado por el paganismo. Ahora, Yeshua, el que habla la escritura, ese enseñó a cumplir la Torah, a guardar los mandamientos. Entonces, Yeshua no vino a abolir la ley ni los profetas, vino a cumplirla. Entonces, ¿cómo los religiosos enseñan que él vino a abolir? Donde todo lo contrario, donde él desmiente eso aquí, que él no vino a abolirla. Pero vamos a leer ahí el verso 19 también, en Mateo 5, verso 19, miren lo que dice ahí. Por lo tanto, el que viole uno de esos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será en el reino de los cielos, porque el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Escuche bien, todo aquel que enseñe a que estos mandamientos fueron ya despasados, fueron abolidos, todo aquel que conociendo estas leyes, conociendo la Torah del Eterno, y anda enseñando por ahí que no, que ya eso en realidad no tiene validez, que ya eso no tiene cumplimiento, escuchen bien, dice que será llamado pequeño en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere? A que no será tomado en cuenta. ¿Para qué? Para heredar la promesa prometida de los que van a ser redimidos por el Eterno. Será llamado pequeño todo aquel que enseña a violar uno de estos mandamientos. Pero el que lo enseñe, como estamos haciendo nosotros, que te estamos mostrando por la escritura con conocimiento, con el contexto original, con la interpretación bíblica como debe de ser, te estamos enseñando a que los mandamientos, las leyes bíblicas del Eterno no han sido abolidas. Y dice que el que lo enseñe, como estamos haciendo nosotros, enseñarlo, será llamado grande en el reino de los cielos. O sea que nosotros, por enseñar estas verdades, estas leyes del Eterno, seremos llamados grandes en aquel día. Seremos llamados grandes en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque estamos enseñando la verdad y seremos tomados en cuenta de parte del Eterno. Porque estamos enseñando las leyes del Eterno, sus estatutos. Lo único que va a enseñar la ley de la Escritura son los hijos del Creador. Exactamente. Pero los hijos de Satanás van a enseñar a abolir la Escritura o la ley de la Escritura. Eso es profundo. Eso es una verdad irrefutable, que nadie puede refutar eso. Vamos a seguir leyendo las Escrituras, vaya anotando los textos, ahí todo el que está anotando los textos bíblicos, para que vaya leyendo y vaya captando lo que se le está hablando. Vamos a leer mismo en el Nuevo Testamento, vamos a leer lo que nos dice el libro de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 31. Otro texto que hoy en día se ha malinterpretado, donde las religiones dicen que ya no hay que guardar la ley porque vivimos por la fe, vivimos por la gracia y eso es lo que vale. Este texto se ha decontextualizado. Romanos 3:31, que dice: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. O sea que vemos ahí que el mismo texto desmiente la mentira de aquellos que malinterpretan el mismo texto. Porque muchos dicen, no, porque si ya nosotros creemos en la fe, creemos por fe, ya no hay que guardar la ley. Y el texto dice todo lo contrario. Entonces, anulamos la ley por la fe. De ninguna manera, o sea, descarta eso. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Para lo que dice como que el apóstol Pablo, Rachaúl, no enseñó a guardar la Torah, no enseñó a guardar las leyes bíblicas, no enseñó a guardar
los mandamientos, las ordenanzas, los estatutos. Es todo lo contrario, porque cuando una persona tiene fe, guarda la ley del Eterno, guarda sus leyes, porque tiene fe. Por eso nosotros siempre hemos dicho en otras ocasiones que nosotros no somos salvos por guardar los mandamientos. Guardamos los mandamientos porque somos salvos. Entonces, cuando una persona tiene fe, la fe lo hace que someterse a la ley del Eterno, a los mandamientos, porque vive por fe y como cree y vive por fe, se sujeta a la ley del Eterno. La guarda, la cumple, la practica, la pone por obra. Entonces, la persona anda contextualizando este texto que aquí Pablo Rachaúl está hablando en contra de la ley. Que ahora vivimos por la fe, vivimos por la gracia, que la ley anula, pero el mismo verso 31 del capítulo 3 de Romanos, ahí anula esas malas interpretaciones. Dice, entonces anulamos la ley por la fe. De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley, porque el que tiene fe, que tiene emuná delante del Eterno, guarda la ley. ¿Por qué? Porque se sujeta a la ordenanza del Eterno, a sus leyes y estatutos. Por eso muchos creen que por ello decir que viven por la gracia, van a ser salvos en aquel día. Que tú vives por la gracia, que ya tú no tienes que guardar el mandamiento, que ya tú no tienes que cumplir lo que está ahí, porque que ya Cristo vino y ya nos redimió de la maldición de la ley, que eso ha sido otro texto mal interpretado. Claro, porque muchas personas dicen que la palabra del Eterno o la ley del Eterno es maldición, oye eso. Oye, maldito aquel que dice que la ley está abolida. Se convierte en un maldito. ¿Tú me entiendes? Porque todo aquel que dice que la Torah está abolida es un maldito. ¿Por qué? Porque la palabra del Eterno es bendición. Es eterna. Es eterna. Exactamente, es eterna. Es bendición. Sí. Y todo aquel que rechaza esta ley y enseñe que esto fue abolido, entonces la maldición está sobre su vida. Ellos mismos han llamado la maldición sobre su propia vida. Nosotros no guardamos los mandamientos para ser salvos. Somos salvos y por eso guardamos los mandamientos, porque tenemos fe. Entonces no se cree usted que usted dice, yo tengo fe y usted no debe de guardar lo que está en la Escritura. Es todo lo contrario, debe de someterse más y apegarse más a ¿qué? A la fe que te lleva a conducirte con ¿qué? Con la Torah del Eterno. Todo aquel que conoce la palabra del Eterno, la ley, y dice que ya ahora esto no hay que guardarlo, porque que ya entendió que hay que vivir pues la fe, y la fe significa la gracia, y significa aquello y que significa lo otro. Todo aquel que conoció estas leyes y ahora dice que no hay que guardarla, la maldición está sobre su vida. Y es un apóstata, porque todo aquel que conoce la verdad y luego la niega, es un apóstata. Y ha rechazado la bendición y ahora tiene la maldición sobre su vida. Vamos a leer lo que nos dice ahora Proverbios capítulo 28, verso 9. Proverbios 28, 9. Este texto sí fuerte. Dice, el que aparta su oído para no oír la ley, hasta su oración es abominable. Usted escucha, el que aparta su oído y que dice, yo no tengo que escuchar lo que tú me estás hablando de la Torá, de la ley bíblica, de las leyes ceremoniales, de la ley de aquello, de las leyes del que están en las escrituras. Yo no tengo que escuchar eso. Y viene y que aportarse al Eterno, de que orarle al Eterno. Dice el texto aquí en Proverbios 28, 9, que su oración es abominable, es una abominación delante del Eterno. Todo aquel que aparta su oído, ¿cómo usted aparta su oído? ¿Cómo te lo aparta? Rechazando. No me hable de eso, que ya eso fue abolido. Yo no tengo que obedecer eso, yo no tengo que obedecer aquello. Eso es usted apartar su oído para no escuchar la ley del Eterno. Claro, cuando una persona que dice que la ley de la Escritura está abolido, cuando le va a orar al Eterno, el Eterno no te va a escuchar porque tú estás en pecado. En pecado, y tú estás desobedeciendo al Eterno y estás apartando tus oídos para no escuchar la palabra del Eterno. Porque el Eterno no oye al pecador. El Eterno no oye al pecador. Está lejos de lo impío. Está lejos, claro. Es una gente impía que practica la injusticia. Que practica el pecado. Que practica el pecado. El Eterno no te va a oír. No te va a oír jamás. No. Entonces es abominación cuando usted rechaza la palabra del Eterno, rechaza sus mandamientos, sus leyes,
y viene de capotraerse el Eterno, que lo libre de esto, que lo libre de aquello, que le conceda esto, que le regale esto, que le dé aquello. Entonces su oración se convierte en ¿qué? En una abominación. Por eso el Eterno está lejos del impío, está lejos de todo aquel que no obedece su palabra. Eso para que usted vea lo fuerte que es una persona que rechaza las leyes del Eterno, su palabra. Se convierte, vamos a decirlo así, en una persona que ya es rechazada por el Eterno. Porque cuando usted rechaza las leyes del Eterno, usted es rechazado por el Eterno. Sí. Porque usted está rechazando que las leyes que ella estableció en su palabra, lo que es eterno. Usted es rechazado por rechazar el Eterno, por rechazar su palabra. Romanos capítulo, ahora vamos a leer. Romanos capítulo 10, verso 4. Vamos a leer ahora. Romanos capítulo 10, verso 4. Dice así: porque el fin de la ley es conducirnos al Mashiach para justificar a todo el que cree. Porque el fin de la ley es conducirnos al Mashiach para todo aquel que en él cree. Muchas personas cuando leen aquí este contexto, creen como que aquí se está hablando que el Mesías es el fin de la ley, el fin de la Torah, el fin de que ya no hay que guardar lo que está ahí, sino que ahora vivimos por la gracia. Por eso hay que tener mucho cuidado. Miren, cuando se habla de ley en las Escrituras, tanto como en el Viejo Testamento, usted le llama, que es el Taná, y en el Nuevo Testamento, que es el Brit Hadashah, no toda palabra que usted encuentre como ley se refiere a la Torah. No. Porque hay muchísimos tipos de leyes. Mire, ahí está lo que es la Torah, que se le llama ley. También estaba lo que es la ley de pecado, que era Yesera, la mala inclinación. Y también existían leyes que eran las leyes de los Takanot, que había un grupo de fariseos que tenían estas leyes creadas por ellos mismos. Dice, como dice aquí el contexto en Romanos 10:4, que el fin de la ley es el Mashiach. Aquí se está hablando en el contexto del fin del pecado en el creyente que cree en el Mesías. Claro, el fin. El fin del pecado, o sea que el pecado ya no mora en todo aquel que cree en Yeshua como el Mesías. El fin de la Yetzirah, o sea, el fin del pecado. Usted tiene dominio sobre su mala inclinación. El pecado a usted no lo esclaviza, el pecado no tiene dominio sobre usted. Entonces, cuando una persona acepta a Yeshua, ya el pecado muere en él. ¿Por qué? Porque ha sido libre de la esclavitud de la ley del pecado. A eso es que se refiere aquí en el contexto el rabino Shaul y el apóstol Pablo. El fin de la ley es conducirnos al Mesías. Cuando ya tú aceptas al Mesías, ya tú no vives la ley del pecado, en la Yetzirah. Ahora tú vives en el Mesías como una nueva criatura, como lo dice en 2 Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en el Mesías, nueva criatura es aquí, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces, para que usted entienda, aquí en este contexto no se está hablando de la ley de la Torah, porque se ha malinterpretado. Se está hablando aquí de la ley del pecado, de la Yetzirah. Y ese fin de esa ley llega a nosotros cuando nosotros aceptamos el Mesías. Ya el pecado no nos domina a nosotros. Para que usted entienda el contexto. Shaul no está hablando aquí en contra de la Torah. Está hablando aquí el fin de la ley del pecado, mis hermanos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se va a malinterpretar. Debemos siempre de conocer la cultura. Debemos siempre de conocer a quién Shaul está escribiendo esta carta aquí. A la comunidad que estaba en Roma. Porque tampoco muchos creen aquí como que eran los romanos que le estaban escribiendo. Eran a los romanos paganos, eran a los romanos que estaban en contra de la ley. Muchos por ahí tienen varias interpretaciones que no tienen base fundamental conforme a la escritura. Se trata de una comunidad compuesta por gentiles. Shaul aquí le está soltando el fin de la ley es conducirnos al Mashiach. Cuando nosotros venimos al Mesías, la ley de pecado ya no tiene dominio sobre nosotros, que es la Yetzirah. Esa mala inclinación con la cual nosotros nacemos con ella, pero ya eso no nos domina, porque somos libres por medio del Mesías. Para que usted entienda lo que significa el contexto. Ahora vamos a leer el texto bíblico. Vamos a leer el texto bíblico ahora de Mateo. Vamos a volver al libro de Mateo.
Vamos a volver ahora al libro de Mateo. Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, versos 4 y 5, que nos dice, Yeshua respondió, presta atención a cada texto bíblico. Dice, Yeshua respondió, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Fíjense que hoy en día eso está pasando. Muchos se han proclamado ser el Mesías, enseñando lo contrario a lo que enseñó el Mesías. Sí. Por eso que cuando usted ve una persona religiosa que dice que ya la ley fue abolida, es un antimesías. ¿Por qué es un antimesías? Porque el Mesías, Yeshua, enseñó a guardar la ley, que la ley hay que obedecerla. Entonces todo aquel que dice no, que la ley fue abolida, que la ley no tiene validez, que ya esto no tiene ningún tipo de cumplimiento hoy en día, ya todo eso fue del pasado, ya eso no existe en el orden del Eterno. Cuando una persona le enseña eso, es un antimesías. Por eso lo dice ahí, en el contexto de Mateo 24, versos 4 y 5, Yeshua respondió, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Por eso muchos han abandonado la ley y le han caído atrás, han perseguido esa falsa doctrina de esos falsos maestros. Sí. Y mira que lo dice claro en el contexto, mira que nadie los engaña. Por eso nosotros nos hemos fundamentado tanto en la palabra del Eterno, en sus mandamientos, que ya nosotros estamos ya convencidos totalmente de que estas palabras del Eterno permanecerán para siempre porque es eterno. Por eso, esos falsos maestros que andan por ahí, que usted lo ve en las redes también, que son faranduleros, diciendo que ahora vivimos por la fe de Cristo, que Cristo es el fin de la ley. De esos falsos maestros era que Yeshua le está hablando aquí, ¿a quién? A sus discípulos, porque vendrán muchos en mi nombre. ¿Cuántas personas no se han constituido en el Mesías? Un viaje. Muchísimo. Y mira Jesucristo Mira Jesucristo, ese personaje pagano, porque es un invento. Jesucristo es un mito, Jesucristo es un mito. Un mito, un impostor creado por el paganismo, ¿para qué? Para sustituir al Mesías verdadero que es Yeshua. Claro. Por eso Jesucristo, las religiones lo enseñan y hablan de él, que ella estaba en contra de la ley, que ella estaba en contra de la Torah, pero el Mesías verdadero no estaba en contra de la Torah, el Mesías que habla de Escritura. Y muchos dicen que el Mesías clavó la ley en la estaca de ejecución. Exacto, en la cruz. Y que en la cruz, muchos dicen así, pero eso es falso. Eso es falso, porque ¿qué fue lo que el Mesías? ¿Qué fue el propósito que se cumplió cuando el Mesías murió? Que el Mesías tenía que venir para padecer, porque ya estaba establecido que él tenía que morir por sus escogidos, porque no todo el mundo va a ser salvo. Muchas personas tienen acceso a la salvación siempre y cuando abandonen la idolatría y paganismo, abandonen esa ideología falsa de que la ley fue abolida y todo eso. Tiene parte en la salvación siempre y cuando esté consciente de que las leyes del Eterno, sus mandamientos, ordenanzas, decretos, estatutos son eternos, las guarda, las cumple y la practica, y acepta a Yeshua como el Mesías y reconozca que el Eterno es huyo. Esas personas tienen acceso a la salvación, pero Yeshua vino y padeció por los escogidos. Por eso día yo he venido a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mesías vino porque esas ovejas que se han esparcido en el mundo entero. Por eso estamos viviendo los tiempos de la restauración, donde el Eterno está restaurando a su pueblo, donde quiera que se encuentre una de esas ovejas que están esparcidas. Mire lo importante que es tener conocimiento de la palabra del Eterno. Cuando no hay conocimiento, las escrituras usted la lee como usted lee un periódico, interpreta a su manera y cree todo lo que le enseñan por ahí. Hay que conocer el contexto de la escritura. No se lleve de su pastor que le está dando mentiras, que le está diciendo que no, que eso no hay que guardarlo. Llévese de la escritura, porque ¿a quién usted le cree más? ¿A un hombre o a lo que diga el Eterno en su palabra? Le están creyendo más los hombres hoy en día a la religión. Los hombres. Las religiones hoy en día están haciendo que sus seguidores le crean más a ellos, a sus seguidores, a un hombre, y están enseñando a la gente a desobedecer la escritura. Pero si tú dices que las leyes fueron abolidas, no tomen la escritura para tú leerla en tu iglesia. No la tomen porque eso fue abolida. Ah, no, que nosotros solamente leemos el Nuevo Testamento. Entonces tú lo que tienes que dividir, sacar el Viejo Testamento,
sacarlo de ahí y solamente leer el Nuevo Testamento, porque ¿qué sentido tiene una persona que rechace de que el viejo pacto, como le dicen ellos, el viejo testamento, la Torá y Taná? ¿Qué sentido tiene de usted tener eso ahí en su Biblia y decir que eso es favorito, pero lo tiene ahí? Entonces, ¿de qué le sirve a usted tener eso ahí? Todo lo que tiene que dividir y leer desde Mateo hasta Apocalipsis. Entonces, no hay base fundamental, base bíblica conforme a la Escritura, que las leyes fueron abolidas. Entonces, si decimos eso, estamos diciendo que el Eterno se contradice, que Yeshua habló mentira, que los profetas hablaron mentira. ¿Por qué? Porque todos ellos enseñaron conforme a las leyes del Eterno, a su Torah, a su instrucción. Entonces, hay que tener cuidado, mis hermanos, con esa ideología. Claro, y muchos religiosos, Estamos indignados con eso. muchos religiosos o cristianos dicen que el Viejo Testamento está abolido, pero si tú dices que el Viejo Testamento está abolido, no me leas nada. No leas nada de ahí. Del Viejo Testamento. Lee los Salmos, sí, lee Levítico, lee los profetas. Si tú dices que eso es favorito, ¿para qué tú lo usas? claro, que usen una escritura, una Biblia Hecha por ellos mismos. Sí, hecha por ellos mismos y que usen el Nuevo Testamento solamente. Exactamente como yo le acabo de decir. Sí. Léame de Mateo hasta Apocalipsis, no me lea nada. No me lea nada del Viejo Testamento. Si usted dice que eso fue abolida, las leyes del Eterno no han sido abolidas y usted no las puede abolir, ni ningún hombre nacido de carne, hueso y sangre puede abolir. La ley del Eterno es perfecta por todas las generaciones, por toda la eternidad. Claro, tú sabes por qué mucha gente dice que la ley de la escritura está abolida, porque la escritura que ustedes tienen no es de ustedes. No es de ustedes. Oye, suelten la Biblia, porque esa Biblia no le pertenece a ustedes. Eso no le pertenece a ustedes. Eso le pertenece Pues, a los escogidos. Al escogido, al pueblo de Israel. El pueblo del Ustedes Eterno. tienen que crear una escritura que hable de la historia de la iglesia solamente, De la iglesia, y con los o de mandamientos, paganismo. y con los mandamientos de su propia iglesia. Claro. Crece su Biblia, pero no toma la escritura del Eterno para decir y enseñar esa mentira de que las leyes fueron abolidas. La ley del Eterno, su Torah, esa palabra que fueron escritas en esas 2 tablas de piedra que se le entregó a Moisés para el pueblo de Israel, todo aquel que se agrega a Israel, todo hijo del Eterno, eso fue para ellos, no para la iglesia. No. Entonces deje de estar enseñando mentiras, porque la maldición ha entrado en su vida y tarde o temprano usted va a ser castigado, no por nosotros, porque nosotros no somos jueces. Nosotros no somos jueces para castigar a nadie. El Eterno en aquel día hay que elevar a usted su castigo. Vamos a terminar con el último texto bíblico. Vamos a terminar este estudio que ha sido exquisito. Este estudio ha sido muy exquisito, ha sido bueno, ha sido de provecho, tanto para nosotros como para los que están ahí también. Estamos indignados, mis hermanos, estamos indignados con toda la mentira, todo el engaño que se está enseñando. Usted dice que las leyes del Eterno fueron abolidas por no cumplirlas. Porque si usted no la quiere cumplir, usted dice, bueno, yo no puedo cumplir eso. Bueno, eso nosotros lo respetamos, pero no le enseña a otro que eso fue abolida, que ya eso no hay que guardar. Es por eso que estamos indignados. Ustedes sí, con su propia boca, sin tener base escritural, sin tener base fundamental, que la escritura le apoye eso a usted. Óigame, eso sería un desafío al mismo Eterno. Usted decía eso. Por eso que en aquel día el castigo de los malvados será un castigo completamente de perdición y de condenación eterna. Vamos a ver lo que nos dice el último texto bíblico. Escuche bien, Apocalipsis capítulo 12, verso 17. Nos dice: entonces el dragón se airó contra la mujer y fue a combatir el resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yeshua. Dice que el dragón se airó contra la mujer. ¿Quién simboliza aquí el dragón? Significa Satanás. Satanás. Simboliza y significa aquí Satanás, el dragón. Y dice que se fue a hacer guerra contra la mujer. La mujer aquí Israel. hace simbología al pueblo de Israel. Sí. Y dice ahí, y fue a combatir al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de quién, de Yeshua. ¿Por qué Satanás va a perseguir a los que guardan los mandamientos al final de los tiempos? ¿Por qué? Sí. Porque ellos están caminando por el camino correcto, están guardando la ley del Eterno, están guardando los mandamientos.
están guardando lo que el Eterno ha dicho en su palabra, Satanás lo va a perseguir a ellos. Sí. Entonces, si estas leyes han sido abolidas como la gente enseña, ¿para qué Satanás va a perseguir a esas personas que no guardan la ley del Eterno? Así mismo. Porque Satanás va a perseguir a los que la guardan. Y los que tienen el testimonio de Yeshua. Cuando habla aquí del testimonio de Yeshua, ¿a qué se está hablando? Está hablando a los que imitan el carácter de Yeshua, porque que Yeshua enseñaba a guardar la ley, enseñaba a guardar la Torah, los mandamientos, enseñó a practicarla, a ponerlo por obra. No vino a abolirla, vino a cumplirla, como le leímos en el libro de Mateo capítulo 5, verso 17. Los que tienen el testimonio de Yeshua y guardan los mandamientos de Elohim, esos son hijos del Eterno y parte del pueblo de Israel. Fíjese que usted no va a ser perseguido, usted como religioso, no importa si usted es cristiano, católico, adventista, mormón, séptimo día, pare de sufrir. Satanás no va a perseguir a usted porque usted está del lado de Satanás. Usted está del lado de Satanás porque Satanás es que ha enseñado que las leyes fueron abolidas y usted le está haciendo caso a las enseñanzas del diablo. Claro, porque Satanás no va a perseguir a la iglesia, porque la iglesia, ni a la religión, ni la religión, porque la iglesia sigue el camino de Satanás. Exactamente. ¿Por qué? Porque está haciendo lo que Satanás quiere que haga. Eso es para que usted vea. Ahora bien, ¿por qué el pueblo de Israel es más perseguido de la raza humana o de la humanidad? Todo el tiempo. Todo el tiempo, porque guarda los mandamientos, guarda las leyes de la escritura. Exactamente. Porque tú no viste ninguna nación que es perseguido como Israel. Exacto. Porque las otras naciones es una nación más perseguida. Son naciones paganas. Naciones paganas. Sí. Exactamente. Y esas naciones paganas han perseguido siempre a Israel, porque Israel tiene que al Eterno, el creador de los cielos y la tierra, que fue el que lo eligió a ellos, sí. Y tienen al Mesías que salió de ahí de Israel, a Yeshua. Todo aquel que enseña que la ley del Eterno ha sido abolida está en el camino de Roma. Y el que enseña, como estamos haciendo nosotros, que los mandamientos no están abolidos, que los mandamientos hay que guardarlos, están en el camino de ¿qué? De Israel. Porque Israel es la nación del pacto y la promesa que se le dio la Torah. Israel es quien va a heredar toda la recompensa que el Eterno le tiene a ellos guardada. Entonces decídase en esta noche en qué camino es que usted anda, en el de la perdición o en el de la salvación. Entonces, si usted también conoció la Torah y ahora está enseñando que eso fue abolido, entonces usted se convierte en un maldito. Maldito todo aquel que conociendo las palabras de esta ley no la hace, ni la obedece, ni la pone por práctica. Usted es un maldito si conoció la ley del Eterno, la Torah, y ahora dice que eso no hay que guardar. Usted es un maldito, no lo digo yo, lo dice la Escritura. Léase en el libro de Deuteronomio para que usted se dé cuenta. Entonces, conforme a la Escritura, conforme a la interpretación que le hemos dado, no hay interpretaciones de nosotros, porque nosotros nos basamos en el conocimiento. Nos basamos en la profundidad de la investigación. Le hemos demostrado a usted que las leyes bíblicas no han sido abolidas, no pueden ser abolidas y nunca serán abolidas. Claro, porque el único que no quiere que tú obedezcas la ley de la escritura es Satanás. Es el único y lo que siguen a Satanás. Exactamente, eso está más claro. Decídase en esta noche si usted anda en el camino de la perdición o en el de la salvación. Porque nosotros hace tiempo que nos decidimos, estamos en el camino de la salvación. Enseñamos a guardar la ley del Eterno. Esa ley no fue abolida. Si usted le enseña que sí que fue abolida, usted está con Satanás y todos sus demonios en el camino de la perdición. Esto está más que claro ahí. Así que hemos terminado en esta noche este importantísimo estudio, esperando que esto les sirva a ustedes de mucha ayuda, de mucha edificación, de mucha bendición. Y a todos los seguidores de nosotros, que el Eterno lo bendiga, que el Eterno le guarde también a cada persona que está ahí, que está pendiente a los estudios, compartiendo los temas, compartiendo los videos, que el Eterno lo guarde, lo bendiga con salvación de su alma. Este ha sido el poderoso estudio. ¿Fueron abolidas las leyes bíblicas? Te hemos demostrado que no fueron abolidas y nunca serán abolidas, porque esto es eterno, como el Eterno es eterno también. Así que el Eterno le bendiga, mis hermanos, que el Eterno le guarde en esta noche. Nos despedimos, que le estuvo hablando su hermano y compañero, amigo Jordi Colcino, contra nuestro compañero también, Luis Ramón Disla. Que el Eterno le bendiga y que el Eterno le guarde.